Muy buenos días, sean bienvenidos todos y todas a este Foro por la Integridad. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción de Aguascalientes celebra mes con mes el Día por la Integridad. El día de hoy, con el título La impostergable presentación de las declaraciones 3 de 3 por parte de las y los servidores públicos para hacer frente al control efectivo de la corrupción. A partir del 8 de diciembre de 2017, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la titular de la Secretaría de la Función Pública en ese entonces declaró los días 9 de cada mes como Día por la Integridad, principio en el que se sustentan valores democráticos y éticos del servicio público y cuya observancia resulta indispensable para el combate a la corrupción dentro de la administración pública, con el objetivo de sensibilizar y crear conciencia sobre este problema que afecta a la sociedad. En este contexto, el objetivo de este foro es que las y los participantes expresen sus ideas en relación con la importancia de la presentación impostergable de las declaraciones patrimonial de intereses y la carátula fiscal, y en donde puedan identificar los retos y perspectivas que tienen los servidores y las servidoras públicas en la presentación de la declaración de inicio, modificación y conclusión de dichas declaraciones. Asimismo, los órganos internos de control de cualquier ente público son los encargados de dar seguimiento de la presentación y evolución patrimonial de dichas declaraciones llamadas 3 de 3, por parte de las y los servidores públicos que conforman una institución en el ámbito público. Con la presentación de las declaraciones de forma obligatoria, se hará del dominio público la información para consulta ciudadana, que servirá como elemento para prevenir, detectar, investigar casos de posible corrupción y evaluar la esfera de las decisiones públicas. Para ello, me he permitido enviarles unas preguntas detonantes a nuestros participantes. Ahorita haré la presentación respectiva, de las cuales leeré para que en su intervención de hasta 10 minutos puedan exponer sus ideas. Las preguntas son las siguientes: ¿cuál ha sido la dificultad constante en el llenado de la declaración patrimonial de las y los servidores públicos que han detectado ustedes como titulares de órganos internos de control y aquí el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema? Y sobre todo los ojos vigilantes que es de la ciudadanía por parte de la presidenta del Comité de Participación y del Comité Coordinador del Sistema. ¿Qué porcentaje de avance llevan hasta el día de hoy en la presentación de declaraciones y cuál es el número de servidores públicos dentro de su institución? ¿En qué consiste el llenado de la declaración de intereses por parte de las y los servidores públicos para que la gente que nos sigue sepa de qué se trata este tipo de declaración? ¿Cuál fue la dificultad de migrar de la plataforma electrónica anterior para presentar declaraciones al sistema 1 de la plataforma digital estatal? ¿Y cuáles son desde su perspectiva los retos y perspectivas de la plataforma digital estatal, en particular del sistema 1? Para no alargar más este foro, nos acompaña y hago la presentación respectiva. Como ven, ahora sí tenemos una paridad de género, como bien lo señala el tribunal, ¿no? Nos acompaña Josefina Díaz Aguilar, que es comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida, presidenta, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, buen día. También nos acompaña Cinde y Cristina Macías Avelar, titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Bienvenida, Contralora. También nos acompaña Ma del Rosario Díaz Alemán, directora de Contraloría Municipal de San Francisco Los Romos. Bienvenida, Contralora. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Y como mencioné por la paridad de género, no por dejarlo y menos importante, el secretario técnico Aquiles Romero González, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias, secretario, por aceptar la invitación a este foro. Bien, para dar inicio, ceder el uso de la voz a la Contralora Ma del Rosario Díaz Alemán, la directora de Contraloría Municipal de San Francisco de los Romos, de cual leeré una pequeña semblanza. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, licenciada en Derecho por parte de la Universidad de la Concordia,
Ha tenido diversos cursos, diplomado en contabilidad gubernamental impartido por el órgano superior del Estado de Coahuila, diversos diplomados. Ha sido, dentro de su experiencia laboral, ha estado dentro del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Contraloría Interna, también dentro de la Dirección de Desarrollo Educativo, y dentro del municipio de San Francisco de los Romos ha estado dentro de la Contraloría Municipal desde el ejercicio 2014 a la fecha. En particular en el trienio 2019-2021 fue la titular del órgano interno de control y actualmente es la Contralora Municipal del municipio de San Francisco de los Romos. Bienvenida, Contralora, tiene usted la palabra hasta 10 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Celebro la iniciativa del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, encabezado por nuestra presidenta, maestra Josefina Díaz Aguilar, y por supuesto, nuestro secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y pionero del Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de Aguascalientes, mi estimado amigo maestro Aquiles Romero González. Saludo también la participación de usted, Contralora, licenciada Cindy Cristina Macías Avelar, y obviamente como moderador, el licenciado Salvador Vázquez Caudillo, comisionado del Comité de Participación Ciudadana. Para mí es un gran orgullo la invitación a estar aquí con todos ustedes. Sin duda alguna, la entrada en vigor de los grandes sistemas nacionales, como son el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, han sido punta de lanza para ir transformando los procesos dentro de nuestros entes públicos. Y cambiar la forma en la que nuestros servidores públicos conciben su responsabilidad en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Tanta importancia ha tenido la creación del Sistema Nacional que se puede considerar o es considerada una política pública nacional, y algunos investigadores han considerado que esto puede ser una reconfiguración del Estado de Derecho mexicano. Inclusive se habla de que su implementación pues está un poco atrasada, que debió haber sido desde muchas décadas atrás. Sin embargo, aplauden este esfuerzo por la creación del sistema. Me voy a referir brevemente, insisto, a los tres grandes sistemas, sobre todo en uno que nos pega mucho como servidores públicos, que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el sentido, pues, de que la implementación de este gran sistema también, llevado a cabo a partir de la vigencia de entrada en vigor de la Ley General el 4 de mayo del 2015, es un preámbulo sustantivo de las declaraciones patrimoniales 3 de 3. Es decir, ¿por qué de esta forma? Porque en su artículo 70, fracción 12, habla de la obligatoriedad de presentar las declaraciones patrimoniales. Pero voy a permitir leer un extracto de la fracción. Dice: crear la versión pública de las declaraciones patrimoniales y fiscales de los servidores públicos que así lo determinen en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, además de sus respectivas declaraciones de no conflicto de intereses. De este concepto emanado de la Ley General, a mí me gusta poner mucho sobre la mesa lo que dice una persona muy conocedora sobre la prueba de daño, que es el magistrado del primer colegiado de circuito, Jean-Claude Trompetit. Él siempre dice que debe de haber una ponderación en los principios constitucionales, es decir, cuál debe de imperar encima de un principio sobre otro. Y en este sentido, si estamos hablando de declaraciones 3 de 3, pues por eso se maneja lo de la versión pública, porque aquí imperaría el principio de cuidar la vida privada del servidor público, imperaría el principio pues pro persona, y no imperaría el principio que siempre se habla, el artículo 6º, ¿verdad?, que es el principio de máxima publicidad. Entonces, él siempre habla que para el caso en concreto se debe de hacer una ponderación, yo le puedo llamar así, ponderación de principios, para ver cuál principio constitucional estaría por encima de otro principio. Me gusta mucho
hacer alusión a este tipo de planteamientos del magistrado. Bueno, respecto a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con vigencia a partir del 18 de julio del 2016 y su correspondiente ley estatal, entrada en vigor el 15 de mayo del 2017, han constituido una preparación que evidentemente con la implementación de la plataforma digital estatal culminaría, ¿verdad? Lo anterior emanado, por supuesto, de la plataforma digital nacional. En particular, el sistema S1, que se refiere a las declaraciones de intereses, las declaraciones patrimoniales de intereses y carátula fiscal, lleva consigo grandes retos para los entes públicos, sobre todo en nuestro ámbito municipal. Como es bien sabido, pues los municipios contamos siempre con recursos muy limitados, con presupuestos muy reducidos y pues son muy escasos. Entonces, debemos de convertirnos en que debemos ser más eficientes, sobre todo ahorita que este tema le corresponde a los órganos internos de control, ser más eficientes, preparar más a nuestra estructura orgánica, de la cual pues quisiéramos que fuera todavía más abundante y que nos ayudaran con el desarrollo mejor de las actividades y que fueran especialistas en los temas. Lamentablemente pues no nos da para ello, sin embargo, esto no es una limitante para no desarrollar adecuadamente nuestra función. Los órganos internos de control, como lo mandata los artículos 16, 18, 19 y 20 de la Ley de Responsabilidades Estatal, nosotros somos los responsables de la evolución patrimonial de los sujetos obligados. Eso yo creo que todos lo sabemos. Evidentemente, pues debemos también ya comenzar con esos procesos porque en la afinación de qué plataformas o de qué instrumentos electrónicos se utilizarían, pues sí había sido una limitante. Sin embargo, a partir de este año 2022 tenemos todas las intenciones, por supuesto, de poder llevar a cabo esta responsabilidad por parte de nosotros como órgano interno de control del municipio de San Francisco de los Romos. Y comisionado, hacías alusión a una serie de preguntas detonantes, ¿verdad?, en las cuales nos estemos enfrentando en el desarrollo de la implementación de las declaraciones. La primera de ellas, tú decías que cuál ha sido la dificultad constante en el llenado de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Yo creo que uno de los aspectos más que nos ha dado mayor problema, por llamarlo de alguna manera, en primero es la renuencia de los servidores públicos. Esa renuencia nos lleva, se detona por varios factores: el desconocimiento de los procesos y la falta de capacitación de cada uno de ellos, porque inclusive yo creo que hasta como órganos internos de control y la propia estructura que manejamos, el personal, muchos de nuestros compañeros no habían tenido acceso a la actividad de manera directa. Aunado a ello, también la Dirección de Administración, como responsable del manejo del recurso humano, también hemos tenido esa situación que primero, para poder aterrizar al resto y permear en toda la estructura, primeramente la Dirección de Contraloría Municipal y la Dirección de Administración ponerse en paralelo en las capacitaciones para después permear alrededor de toda la estructura del municipio. Yo creo que eso ha sido uno de los principales obstáculos que hemos tenido. El porcentaje de avance en la presentación de las declaraciones, lo de nosotros fue una situación que iniciamos en cuanto la administración tomó cargo, que fue el 15 de octubre del 2021, comenzamos con todos los procedimientos jurídicos para poder conveniar con la Secretaría Ejecutiva y que nos dieran la conectividad al sistema S1. Entonces, pues esa parte nos permitió pues que fuera un preámbulo para el desarrollo posteriormente en este año de la declaración de modificación. Con agrado les puedo decir que con corte de fecha al día de hoy tenemos un 90% aproximadamente de cumplimiento, incluyendo por supuesto lo que es el organismo operador del agua, que es parte de la administración paramunicipal. Entonces,
no somos muchos sujetos obligados, sin embargo, esto no es demeritorio de nuestro trabajo. Y agradecer también la participación de la Dirección de Administración en este proceso. ¿En qué consiste el llenado de declaración de intereses por parte de las y los servidores públicos? Lo puedo definir de acuerdo al artículo 34 de la ley, que dice que se establece que la declaración de intereses tendrá por objeto informar y determinar el conjunto de intereses de un servidor público a fin de delimitar cuando estos están en conflicto de intereses en su función dentro del empleo, cargo o comisión. Es decir, que nosotros no intervengamos en una toma de decisiones sustantiva del ente público que representamos. Yo creo que en eso puedo resumir lo que es una declaración de conflicto de intereses. ¿Cuál fue la dificultad de migrar de una plataforma electrónica con la que estábamos, ya los que tenemos la experiencia en el servicio público, pues muy acostumbrados a su implementación? Pues yo no lo puedo llamar tanto una complicación, de hecho nosotros lo hemos establecido, que la obligación debe de cumplirse independientemente en qué formas electrónicas se manejan y por lo tanto, desde el momento, vuelvo a reiterar, que nosotros iniciamos el periodo constitucional en el municipio, nos dimos a la tarea de ver para que nosotros estuviéramos interconectados al sistema S1 porque cumple con todos los requerimientos de la plataforma digital nacional y con toda la normatividad vigente. Entonces, para nosotros fue prioridad interconectarnos al sistema. Entonces, la verdad es que la migración ha tenido sus detalles como todo proceso nuevo de implementación. Sin embargo, pues nosotros creemos que vamos muy bien y que vamos a ser de los primeros entes públicos estatales en dar cumplimiento con esta obligación en la plataforma digital estatal. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, los retos de la plataforma digital estatal, en particular del sistema S1? Bueno, como ya lo dijimos, tenemos muy pocos recursos de que disponer en el municipio. Sin embargo, la implementación ha originado una oportunidad importante para nosotros como entes públicos, porque nos ha orillado a tener más profesionalización dentro de nuestros órganos internos de control, más preocupación de nuestros sujetos obligados a conocer precisamente, porque participamos en el servicio público y muchas veces ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer dentro de él. Todos los servidores públicos, yo creo que de nuestros cursos de inducción deberían de tener la ley de responsabilidades como primer normativa a seguir, aparte de la normatividad municipal vigente. Entonces, para nosotros es un reto permear, insisto, que la gente lo vea como una, aunque si bien es una obligación, que lo vea de una manera no coercitiva, que lo vea de una manera en la que podemos tener un mayor control inclusive de nuestro propio patrimonio. Entonces, el reto es que las personas, porque el primer ejercicio que se tuvo con las declaraciones patrimoniales simplificadas fue apenas el año pasado. Entonces, la mayoría de las estructuras pues no habían tenido este contacto con este tipo de documentos. Entonces, se están familiarizando, los estamos apoyando. Es un acompañamiento, insisto, tanto de parte de la Dirección de Contraloría Municipal como la Dirección de Administración, que se sientan arropados. Sin embargo, los estamos invitando, los estamos capacitando para que ellos ya posteriormente, en el transcurso de que van a permanecer en el servicio público y en las posteriores ocasiones, ellos puedan desarrollar por su cuenta la propia declaración. Entonces, eso es un gran reto para nosotros, que lo vean desde un punto de vista que no sea coercitivo. Y además de todo ello,
nosotros hablamos de que nuestro periodo constitucional es muy limitado. Sin embargo, estamos sentando todas las bases para que le den esa continuidad. Yo creo que también eso es muy importante dentro de los municipios. Las administraciones son muy cortas, llegamos, capacitamos, implementamos, pero en el segundo año ya lo tienes que estar desarrollando y prácticamente en el tercer año ya estás entregando a la administración municipal. Entonces, otro gran reto para nosotros es que quienes lleguen a asumir esta responsabilidad le den esa continuidad a estos procesos tan importantes y que por supuesto que nuestro municipio siga saliendo con los mejores resultados dentro de esta y de todos los aspectos que involucra cumplir con el sistema estatal anticorrupción, el sistema por supuesto de transparencia y pues el de fiscalización. Yo creo que eso es el gran reto que tenemos nosotros como Dirección de Contraloría Municipal y como administración. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Contralora. Interesante su participación. Coincido con usted con los principios de protección de datos y máxima publicidad que deben de contar estas declaraciones. Y justamente estos foros tratan de, o el objetivo es que puedan identificar las acciones de mejora dentro del control interno para cada órgano interno de control y sobre todo de esta obligatoriedad que tenemos las y los servidores públicos en la presentación de declaraciones, sobre todo la patrimonial. Y bueno, para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, decirles que estamos en el mes de la declaración, el mes de mayo, a partir del 1 y hasta el 31, tenemos la obligación, las y los servidores públicos, de presentar esta declaración patrimonial en su modalidad de modificación, ¿no? Y qué bueno, celebro que lleve un avance del 90% de cumplimiento de los servidores públicos. Estamos ya unos días de terminar, entonces hay que recordarles para que no infrinjan alguna falta administrativa no grave. Bien, continuamos con nuestra participación. A continuación, daré el uso de la voz a la Contralora, a la titular del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Cindy Cristina Macías Avelar, de la cual leeré una semblanza de su trayectoria. La maestra Cindy Cristina Macías Avelar es actualmente Contralora Interna del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y encargada de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde también se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta. Es maestra en Derecho Contractual por la Universidad Panamericana, Campus Bonaterra, y en mayo de 2020 concluyó la maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente está en proceso de que se le sea expedido su título y cédula profesional. Cuenta con diversos cursos en materia electoral, así como los diplomados de Justicia Inclusiva, Comunicación Electoral y Pensamiento Crítico Electoral. Tiene 16 años de experiencia en órganos de impartición de justicia y laboró durante 8 años para el Departamento Jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde fue encargada del área de amparos de licitaciones públicas y apoyo jurídico a la Contraloría Interna de dicha institución educativa. Bienvenida, Contralora, tiene usted el uso de la voz, está por 10 minutos. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo a Josefina Díaz Aguilar, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Muchas gracias por la invitación a este foro. También saludo a la maestra María del Rosario Díaz Alemán, directora de la Contraloría del municipio de San Francisco de los Romo, así como al maestro Aquiles Romero González, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Agradezco mucho la oportunidad en este foro para compartir las experiencias como titular del órgano interno de control en el tema de la presentación de declaración patrimonial y de intereses y fiscal de los servidores públicos. Como ya lo comentó la titular del órgano interno de control, María del Rosario, de una manera muy concreta y muy completa cuál es el contexto y cuál es el fundamento legal y la esencia de la presentación de las declaraciones patrimoniales,
pues yo quisiera compartir algunas experiencias desde el órgano autónomo al cual pertenezco actualmente. No sin antes pues platicar un poquito acerca de en qué consiste precisamente esta plataforma S1 de la Plataforma Digital Estatal para la presentación de las declaraciones patrimoniales. Considero muy importante el decir que precisamente este sistema surge a raíz de una necesidad y derivada de una reforma constitucional y legal precisamente en este tema del combate a la corrupción. Y también es importante reconocer la labor realizada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, porque es punta de lanza precisamente en esta implementación de esta plataforma digital. Ya han sido varios años de trabajo arduo y recientemente se ha reconocido tanto esta Secretaría Ejecutiva del Estado de Aguascalientes como de Jalisco y de México como pioneros en la homologación e implementación de esta plataforma. Hemos podido tener acceso precisamente a este reconocimiento que se hace a nivel nacional de los trabajos realizados, de las pruebas realizadas y del éxito en la operatividad de este sistema. Entonces estamos hablando de que se trata ya de un sistema avalado, aprobado, y que a nosotros como ciudadanos, pero también como funcionarios públicos, nos da la certeza de que las declaraciones que están presentando los servidores públicos pues cumplen precisamente, como se comentaba, con los principios constitucionales, legales y de transparencia. Creo que esto es muy importante referirlo porque precisamente le da garantía al servidor público de que la información que están otorgando es información donde se están cuidando los datos personales, que también es información veraz, que se sube a una plataforma y que forma parte de todo un sistema, no nada más local, sino nacional. Y esto pues le da garantía también a la ciudadanía de que la información que se está reflejando es real, es certera y que está blindada por varios aspectos. Es decir, el ciudadano el funcionario público hace la captura de la información, ¿sí? Pero a su vez es posible que ésta sea cruzada o cotejada con otros sistemas y esto pues da garantía a la ciudadanía, que es precisamente lo que se busca, una certeza en lo que se está declarando y una herramienta fundamental para el combate a la corrupción. En este sentido, pues yo quisiera dejar claro entonces que esta plataforma, que este sistema nos da una garantía de certeza y de confianza en todos los aspectos, instituciones, funcionarios y ciudadanía. Y partiendo de esta base, pues sí quisiera platicar la experiencia que hemos tenido, bueno, la suscrita tanto como titular del órgano interno de control, pero también como funcionaria pública. ¿Sí? Para empezar, bueno, quisiera referir que el Tribunal Electoral del Estado es un órgano autónomo de reciente creación, se instaló en noviembre del año 2017, ¿sí? Y desde que se instaló el tribunal, pues ha sido fundamental la disposición de las magistraturas y de todos los servidores públicos en estos temas de rendición de cuentas y de presentación de declaraciones patrimoniales. ¿A qué me refiero? Que siempre ha existido la voluntad de ser muy transparentes en los recursos que se reciben y en las declaraciones patrimoniales. De un inicio, quien estuvo como titular de la Contraloría Interna, que es aquí el comisionado Salvador, concientizó a todo el personal respecto a la importancia de la presentación de las declaraciones, porque no es únicamente una obligación ciudadana, sino que también como servidores públicos de un ente donde se toman decisiones electorales y que tienen que ver con la incidencia política del Estado, pues es muy importante que la ciudadanía nos vea como personas transparentes, como personas que ejercemos la legalidad, no solamente hacia el exterior, sino empezando por nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, desde un inicio se presentaron en tiempo y forma las declaraciones iniciales de todos los servidores públicos. También considero pertinente referir que nosotros no iniciamos con la plataforma que ya estaba, que era Declarax, sino que se hacía en un formato en papel, ¿sí? Como en muchos entes se había estado haciendo. Derivado de las reformas que nos platicaba la Contralora, pues ya queda obsoleto y ya no es posible hacerlo en papel, es necesario hacerlo ya de manera electrónica. Entonces, en tal sentido, obtuvimos un apoyo y un acercamiento precisamente de la Secretaría Ejecutiva
para poder interconectarnos al sistema S1. Fuimos de los primeros entes del Estado en suscribir convenios con esa Secretaría Ejecutiva, un convenio para poder interconectarnos o poder utilizar esta plataforma, que también creo que es muy importante referir que es gratuita. Como comentaba la Contralora, tenemos recursos limitados, ¿sí? Los organismos del Estado, los organismos autónomos, entonces era muy complicado obtener recursos para un sistema digital automatizado. En tal sentido, pues la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ha sido un aliado fundamental. Ahora sí que podría decir que nos puso todo sobre la mesa, o sea, no solo nos ahorró recursos económicos, sino también tecnológicos. Sí, nos presentó una plataforma que ya había superado muchos test. De hecho, también considero súper importante que para implementar este sistema S1 trabajaron de la mano con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y eso dotó de certeza en cuanto a la protección de los datos personales. Así los servidores públicos van con la certeza de que al realizar el llenado de sus declaraciones en este sistema, hay una versión pública que ya tiene un blindaje, una protección y un aval por parte del órgano que es el garante de la protección de los datos. Entonces, en ese sentido, pues nos pusieron un sistema muy amigable, muy claro, muy preciso, pero también ha sido fundamental la capacitación que se ha dado. Es importante ver que somos varios entes los que participamos en esta plataforma, como administrador, como órgano interno de control, como declarante, ¿sí? Y también la ciudadanía. Sí, entonces nos hemos visto beneficiados por las capacitaciones, por el apoyo técnico. Yo puedo dar fe de que ha estado disponible gente 24/7 a la semana, ya sea vía telefónica, ya sea por correo electrónico, pero ante cualquier duda, que quienes empezamos a tener las dudas somos precisamente los administradores, el órgano interno de control, pero también al momento en que ya se habilita las declaraciones para que las llenen los servidores públicos, ya sea como intermediarios nosotros o bien directamente el servidor público también ha tenido acceso a las asesorías y a las capacitaciones. Entonces, no nada más fue ahí está el sistema, sino que también la capacitación y el acompañamiento ha sido fundamental. Podría decirles también que no hemos tenido problemas técnicos o que la plataforma no funcione, y de la totalidad de los servidores públicos no hemos obtenido alguna inconformidad o alguna inconsistencia en cuanto a la información que se cargó. Fue efectivamente aquella que se capturó por parte del servidor público. Perdón, es que estoy viendo el tiempo para no extenderme. Entonces, bueno, partiendo a las preguntas que nos comentaba el moderador, pues la verdad es que en cuanto a dificultades constantes en el llenado de las declaraciones, yo podría decir que, como les comenté, empezamos en papel, entonces al momento en que se automatiza se hace más sencillo. ¿Por qué? Porque antes, declaración tras declaración, había que hacer un llenado completo. Ahora quedan los datos precargados y únicamente se tienen que modificar o llenar datos en cuanto al tema de modificación. Entonces, lejos de haber alguna dificultad, que a lo mejor la primera que hubo fue el conocer el sistema, pero al momento de obtener las capacitaciones, en la misma página de la plataforma hay videos, tutoriales, hay manuales tanto extendidos como simplificados, que los servidores públicos entendieron a la perfección. La verdad es que fueron muy pocas las dudas que nos externaron como órgano interno de control. Entonces, en ese sentido, en el caso específico del tribunal, lejos de haber dificultades, es un sistema muy amigable y, como les comentaba al inicio, nosotros afortunadamente no nos encontramos con resistencias, sino que los servidores públicos se han mostrado siempre muy propositivos en el llenado de estas declaraciones. ¿Qué porcentaje de avance hay hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, bueno, saben que el sistema nos da la oportunidad de empezar a llenarlo y dejarlo por alguna situación o por algún dato faltante. Al día de ayer chequé la plataforma, el 70% de los servidores ya estaban o entregado o en proceso, y solamente había servidores públicos que no habían entrado. Considero importante referir la dinámica que se da en cada uno de los entes públicos. El Tribunal Electoral actualmente pues está saturado de carga de trabajo, estamos a unos días de la jornada electoral y en tal sentido los servidores igual están 24/7.
Aún así, pues han tenido sus tiempos, ¿sí? E incluso me he encontrado con algunos servidores que les he preguntado, oye, empezaste tu proceso hace unos días, es que ¿sabes qué? Estoy solicitando algunos estados de cuenta, o sea, son muy responsables en la información que otorgan. Entonces, podría decir que el año pasado, que fue el primer año que implementamos la plataforma, para el día 15 ya el 100% de la totalidad los había presentado, pero la elección del año pasado pues ya era hasta julio. Entonces, en ese sentido, por los tiempos, creo yo que es la situación por la que está, pero estamos insistentes en que presenten su declaración. En cuanto al llenado de las declaraciones de intereses, pues creo que la Contralora dejó muy claro en qué consiste esto. Yo lo resumiría, o estamos más familiarizados con la declaración patrimonial, que es cuáles son tus ingresos, cuáles son tus bienes muebles, cuáles son tus bienes inmuebles. La declaración de intereses va dirigida un poco más precisamente a ver si tú no tienes o el servidor público no tiene participación en alguna empresa, en alguna asociación, en alguna sociedad, o si recibe algún apoyo público que pudiera comprometer la imparcialidad o la objetividad de lo que está realizando. Entonces, las preguntas dentro de esta declaración de intereses pues van más encaminadas a su participación y a la obtención de algún beneficio por parte de alguna empresa, un fideicomiso o de algún beneficio público o social, ¿verdad? Y pues la declaración fiscal pues nos da muestra de que efectivamente el servidor público ha dado cumplimiento pues a sus obligaciones fiscales, ¿verdad? La dificultad para migrar plataforma, pues como les comento, no la hubo, porque nosotros no tuvimos que migrar de una plataforma tecnológica como el Declarax o alguna otra al sistema S1. Al contrario, de ser en papel pasó a ser digital, obviamente se vuelve más fácil y más simplificada. Y quisiera dejar la última pregunta de las perspectivas y retos, pues para la ronda de conclusiones. Sí, muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias, Contralora. Interesante participación. Coincido totalmente en que todos los entes públicos deben tener disposición y voluntad política justamente desde el titular para esta presentación e impulso de la transparencia y la máxima publicidad. Sé que las bondades del Sistema 1 justamente tanto el tribunal como el municipio de San Francisco de los Romo fueron de los, aquí me va a desmentir el secretario, fueron de los primeros que operaron toda la información en el Sistema 1 de la plataforma digital estatal. Bien, continuamos con el foro, cederé el uso de la voz a nuestro querido secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, agradeciendo, secretario, siempre la apertura que tienes para este tipo de eventos. Aquiles Romero, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Tec Milenio. Es maestro en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posee la especialidad de uso de las tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Actualmente cursa el doctorado en Anticorrupción y Sistemas de Justicia. Cuenta con diplomados en Finanzas Públicas, Alta Administración Municipal, Políticas Públicas, Líderes Sociales, Diseño de Portales Gubernamentales, Responsabilidades de los Servidores Públicos, entre otros. Ha ejercido la docencia como instructor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tec Milenio, y catedrático de las Universidades del Valle de México y La Salle Pachuca. Tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ha desempeñado diversos cargos en la administración pública municipal, estatal y federal, la mayoría de estos como asesor de los mandos ejecutivos y gerenciales. Desde el año 2005 es presidente y director general de Consultoría Gubernamental Romero y Asociados, despacho especializado en la asesoría para gobiernos locales. Tiene una semblanza y una trayectoria enorme, secretario. A partir de 2018 es el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Para no trazar más el foro, secretario, les doy el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Qué bueno que hace esa síntesis, porque aquí nos hubiéramos llevado un ratito y de todos modos nada hubiéramos obtenido. Siempre es bien difícil dirigirme a un público y a un foro en el que me acompañan personalidades a quienes admiro, respeto y sobre todo su intelecto les precede.
Y eso para mí me pone muy nervioso, no crean que no, estoy nervioso, acompañar a las contraloras, a la presidenta, que van a hacer conclusiones más ávidas que las mías, siempre es complicado. Agradezco al comisionado Salvador la invitación a este foro, sin lugar a dudas es una apertura más y un compromiso que tiene el Comité de Participación Ciudadana con la pluralidad, con las ideas y con la difusión precisamente de la integridad y la probidad pública. Quisiera hacer una pequeña síntesis de lo que ya bastante han dicho, tanto la Contralora del municipio de San Francisco de los Romo como la Contralora del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Lo que hoy nos ocupa son las declaraciones 3 de 3, las declaraciones patrimoniales, de intereses y la constancia de presentación fiscal, mejor conocida con el mote de 3 de 3. El antecedente no solo es la reforma constitucional del 2014, sino la exigencia pública pues, de instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad, y de una serie de ciudadanos, de académicos, de investigadores de las más diversas universidades, que produjo el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la creación de esas 7 nuevas leyes que dieron pie a la construcción de un nuevo sistema de responsabilidades administrativas a través de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y desde luego pues configurar algo que ahorita está todavía en el tintero y que va tomando cada vez más forma, que es precisamente el Sistema Nacional Anticorrupción y las herramientas que se ha dotado legalmente, una de ellas pues la Plataforma Digital Nacional. La Plataforma Digital Nacional, con su homóloga en la entidad, que es la Plataforma Digital Estatal, pues se diseñaron como una herramienta, un mecanismo para controlar, para detectar y para sancionar los probables actos de corrupción y desde luego para dejar, sin lugar a dudas, un paso en la impunidad pública. A partir de ello, hay que reconocer que expresamente en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se nos establecen los 3 tipos a los que los servidores públicos tenemos la obligación de generar las declaraciones. Y me refiero a la declaración inicial, a la de modificación y a la de conclusión. En el primero de los casos, la ley dice 60 días, hasta 60 días con posterioridad al inicio de la encomienda del encargo público, podrás presentarla. En el segundo de los casos solamente se habilita en el mes de mayo, que es la que tenemos ahorita y de la que han disertado ya los porcentajes elevadísimos y mi reconocimiento por ello a San Francisco, al Tribunal Electoral. Y finalmente la tercera es la de conclusión, que se deberá de dar 60 días con posterioridad a la conclusión de un cargo público. A partir de ellas, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales se clasifican en 2 tipos, simplificadas y completas. Las simplificadas es un esquema que previó el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para aquellos trabajadores que no tienen categoría de jefe de departamento, es decir, que son operarios, pudieran tener la posibilidad de un acceso más claro, más perenne de estas declaraciones. Desde luego ya lo han compartido las contraloras, ir contra la resistencia al cambio, ir con esta nueva lógica de que la inmensa mayoría de los servidores públicos no presentaban declaraciones patrimoniales y hoy las tienen que hacer, pues genera mucha resistencia individual, genera resistencia colectiva y desde luego genera resistencia institucional. Estos 3 tipos de resistencia los estamos viendo de una u otra manera en los órganos internos de control, les toca vivirlos a ustedes, padecerlo con algunos servidores públicos, incluso el sentido común nos diría por qué un barrendero, por qué el personal de intendencia, por qué un policía o por qué un maestro tendría que presentar una declaración. Pues porque el artículo 108 de la Constitución nos establece un régimen de responsabilidades administrativas donde todos los que tenemos un sueldo, pues estamos considerados. Incluso para aquellos que todavía dudan de que este régimen es distinto a los regímenes de responsabilidades que teníamos en el pasado, pues tenemos casos excepcionales como los que vivimos hoy en día con ustedes los comisionados del CPC, que sin ser servidores públicos, así está expresamente dicho tanto en la ley general como en la ley local,
tienen la obligación legal de presentar su declaración patrimonial de intereses y desde luego su constancia fiscal. No me voy a referir mucho, pero aquellos servidores públicos que han sentido que su derecho ha sido invadido, pues se han ido a un mecanismo que el Estado mexicano les prevé, que es el amparo. Y de los 113 casos que en su momento se ampararon, algunas colectivas, algunas individuales, 76 se han resuelto sobreseídas. Es decir, los tribunales de distrito y los colegiados han establecido que con independencia al régimen laboral que tenga un servidor público, va a prevalecer el régimen de responsabilidad y consecuentemente se tendrá que hacer la declaración patrimonial. Hay que decirle a la gente, a la opinión pública, que el cumplimiento de la obligación de la declaración patrimonial es de dos tipos, individual e institucional. La mayor parte de los servidores públicos de Aguascalientes, por no decir el 100%, no me atrevería a hacerlo, nunca, pero la mayor parte de los servidores públicos sí están cumpliendo en lo individual con la presentación de sus declaraciones de intereses patrimonial y fiscal. El problema que nos está pasando en Aguascalientes es que tenemos un incumplimiento institucional. Yo nada más quiero dar algunos datos. En el estado de Aguascalientes tenemos 75 entes públicos, y por entes públicos me refiero a la definición que da el artículo 3º, fracción 10ª de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que nos dice el ente público es aquella dependencia o entidad que está dotada de un órgano interno de control. En esta lógica, de los 75 entes públicos que tiene el estado de Aguascalientes, en este momento tenemos 27 que están cumpliendo con su obligación. 27. Todavía nos falta ir por una inmensa mayoría. Y esa inmensa mayoría, si bien están cumpliendo en lo individual, pues está generando un incumplimiento institucional. ¿Por qué? Porque nos lo exige la Ley General de Responsabilidades Administrativas y nos lo exigió también el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción cuando se aprobaron los 3 modelos de las declaraciones patrimoniales. Una vez que quedaron superadas, tenemos la obligación en el ámbito estatal y municipal de transferirlas a la plataforma digital estatal en primera instancia y la plataforma digital estatal a su vez llevarlas a la plataforma digital nacional. ¿Ha sido una dificultad? Sin lugar a dudas. Cambiar un sistema por otro ha sido complejísimo. Aguascalientes tiene la experiencia que el S1 ha sido licenciado en 12 entidades federativas, es decir, el 33% de los estados de la República, para ponerlo en números enteros, utiliza el sistema de declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal de Aguascalientes, que hoy se traduce en que los poco más de 150,000 declaraciones que hay en el caso nacional, es decir, de todas las entidades federativas, el 53% corresponden a usuarios de aquí de la CCEA. Eso significa un avance importantísimo. Aguascalientes el día de hoy ya superó las 16,000 declaraciones patrimoniales, 16,600 al día de hoy, lo que nos configura como uno de los estados con mayor número de declaraciones patrimoniales en el país. Y es motivo de mucho orgullo, ya lo decía el comisionado Salvador, que me acompañe quien ha sido el pilar y el bastión y se convirtió en el primer órgano interno de control de los ayuntamientos de Aguascalientes en colocar su información, y que me acompañe aquí también la Contralora, que puso a su Tribunal Electoral como el primer órgano jurisdiccional electoral en transferir datos reales tanto a la plataforma digital estatal como a la nacional. En la CCEA tenemos un medallero, y ese medallero para nosotros no solo es motivo de orgullo por lo que representa, sino por lo que debería de representar para Aguascalientes. ¿Sí? Tener al primer autoridad administrativa electoral en colocar datos, tener al primer tribunal electoral en colocar datos reales, tener el primer poder legislativo en colocar datos reales, tener el primer poder judicial en colocar datos, tener a la primera Fiscalía General de un estado colocando datos, pues para nosotros es un motivo enorme de orgullo. La primera Comisión Estatal de Derechos Humanos colocando, para nosotros es muy, muy importante. Pero tenemos retos importantísimos, sí los tenemos. O sea,
este resto de entes públicos que no han logrado superar la transferencia de datos, pues a nosotros nos dejan con un muy mal sabor de boca, porque después de 2 años de estar trabajando, ya lo manifestaba la Contralora del Tribunal, de estar yendo con llamadas, con mensajes, con reuniones, con sendos oficios a todos los entes públicos a decir, hay 3 formas de cumplir, cómo les ayudamos, cómo logramos que lleguen esos datos a la plataforma digital estatal y a la nacional, pues hoy no vemos todavía un estado que se logre colocar con un porcentaje importante de declaraciones patrimoniales. Que estamos mejor que a lo mejor 31 entidades federativas, sin lugar a dudas, pero no es motivo de orgullo ni para el CPC, ni para la Secretaría Técnica de la CCEA, ni desde luego debe serlo para el Comité Coordinador. Mientras sigamos teniendo estas deficiencias, sin lugar a dudas nos va a quedar la sensación que los mecanismos de control y de contención de la corrupción no van a ser eficientes. El S1 por sí mismo no representa nada. El formato de las declaraciones patrimoniales por sí mismo no representa absolutamente nada. No es un avance significativo en el combate a la corrupción. Sin lugar a dudas, lo que es efectivo, lo que se transfiere en un mecanismo de contención y de determinación de probables hechos de corrupción y de responsabilidades administrativas, es implementar el sistema de evolución patrimonial, el comparativo entre esas declaraciones. Si las tuviéramos en papel o las tenemos en un sistema transaccional que no se habla con los demás, que no pueden conocer los ciudadanos, que no pueden conocerlo las autoridades en sí mismas y que además no pondera, no hace mecanismos no aleatorios. Los mecanismos aleatorios eran para el papel, ¿sí? Un sistema informático bien consolidado con inteligencia artificial lo que hace es audita el 100% de esas declaraciones patrimoniales. Y en función de ello, pues el próximo año que la CCEA ponga en operación este módulo, entonces sí vamos a tener una contención a los hechos y a los actos de corrupción. Pero para que se pueda implementar, pues necesita haber por lo menos 2 declaraciones. Si no las existe, no hay comparativo. Y entre más tiempo nos tardemos en generar la primera declaración, que sería la declaración del primer comparativo, más le estamos dando cabida a la impunidad y desde luego a la corrupción. Bien lo referían, este sistema 1 de declaraciones patrimoniales, pues está consolidado con un andamiaje jurídico que permite hoy por hoy tener la certeza de que quien tiene un sistema licenciado es rector de la información. Él tiene la información en su servidor informático, él ingresa a esa cuenta, me refiero a los órganos internos de control, él audita, él va a poder ver cómo están las declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos. Quien tiene el uso directo, como es el Tribunal Electoral, también sabe que ese servidor está destinado, está particionado para que solamente ellos puedan ingresar a los datos públicos y a los datos privados para hacer verdaderos mecanismos de contención y de auditoría forense al patrimonio de los servidores públicos. Sin este andamiaje, sin el catálogo de perfiles, sin la evolución de la famosa EDI, la evaluación de impacto de protección de datos personales, o las declaratorias de inicio de operación, o los avisos de privacidad, creo que tendríamos aún más resistencia a transferir esa información. Pero en Aguascalientes, y me da muchísimo gusto compartirlo aquí, estoy con 3 grandes mujeres que han puesto no su granito de arena, sino su piedrota en construir este monumento que es de combate a la corrupción, porque las 3 se han caracterizado, las 3 instituciones, en ser los primeros a nivel nacional. El primer CPC en tener sus declaraciones patrimoniales en la plataforma, el primer tribunal, el primer ayuntamiento, y ello es motivo de orgullo porque, sin lugar a dudas, estos ejemplos van a hacer que el día de mañana lleguemos a los 75 entes públicos conectados con la Plataforma Digital Nacional, con la Plataforma Digital Nacional, y que no tengamos que utilizar, que si bien es un mecanismo bueno, y no quiero que se trastoque, que se difiera lo que voy a decir, que es un mecanismo que ha dado mucho al Estado mexicano, como es el Sistema Nacional de Transparencia y su plataforma,
pero sí que tengamos esas declaraciones en un solo sitio, con una correlación de tiempo real y no tener que estar esperando a portales de obligaciones de transparencia con vencimientos a un trimestre y estar desagregando, buscando los ciudadanos cada trimestre a ver dónde presentó esa declaración, si fue extemporánea o no. Creo que eso no es lo más importante es que esté en tiempo real y con datos abiertos, que se pueda manipular y que tengan la certeza los que son servidores públicos con independencia de que sean maestros, policías, barrenderos o encumbrados gobernadores o alcaldes. Lo que va a llegar a la plataforma digital estatal y lo que va a llegar a la plataforma digital nacional es información pública. Los que van a ser rectores de su información van a seguir siendo sus órganos internos de control y sobre ellos la ley impera. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. No, hombre, pues nos acabas de dar una cátedra de declaraciones, ¿no? Sobre todo esta importancia que tiene el sistema 1 de la plataforma digital estatal y tener interoperabilidad con la plataforma digital nacional. Permíteme hacer un llamado a las instituciones, a los entes públicos que todavía faltan de hacer esta transferencia de datos al sistema 1, que lo hagan a la brevedad, porque de lo contrario, bueno, pues está una ley general de responsabilidades administrativas y una estatal y que tarde que temprano se van a fincar responsabilidades administrativas. Felicitarte por como ya lo decía la contralora Cindy, punta de lanza de Aguascalientes a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo generar estos cimientos de instituciones para que presenten las declaraciones 3 de 3, en particular la patrimonial y de intereses, justamente para conocer más allá de posibles conflictos de interés al interior de instituciones. Enhorabuena, secretario, porque sé que te has desvelado, ¿no? en esta secretaría, justamente para tener a Aguascalientes en el lugar donde está. Muchas gracias. Enhorabuena. Por el comentario. Bien, a continuación cederé el uso de la voz a nuestra querida presidenta del CPC y Comité Coordinador, Josefina Díaz Aguilar, de cual leeré una pequeña semblanza. Ella es licenciada en Administración Financiera y Bancaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ocupando cargos en distintos ámbitos gubernamentales de la Secretaría Privada del ciudadano presidente municipal de Jesús María, encargada también de oficina de la empresa Multiservicios Jesús María SADCB en el municipio citado, jefa de proyectos especiales en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, coordinadora general del despacho del gobernador constitucional del estado de Aguascalientes y auxiliar de agencia de presidentes municipales, coordinadora de enlace en la presidencia del Instituto Estatal Electoral, jefa de control escolar y docente de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, y a partir de 2018 fue designada como integrante del Comité de Participación Ciudadana y a partir de febrero de este año presidenta del Comité Coordinador y Junta de Gobierno y CPC. Tiene usted el uso de la voz, presidenta. Gracias. Comisionado, muchísimas gracias. No sé si con esa gran presentación que usted me hace alegrarme o preocuparme por esas grandes responsabilidades que tengo en este momento de estar en este sistema, asumiendo y representando estas instancias. Y bueno, agradecer desde luego a quienes nos acompañan en este foro, la verdad que siempre reconocer esa apertura y desde luego reconocer también el gran trabajo que han realizado en esta incorporación de las declaraciones a la plataforma. Al maestro Aquiles, bueno, creo que una vez más doy fe de que este Comité de Participación Ciudadana no se equivocó al hacer esta propuesta para que usted encabezara esta secretaría. El trabajo que usted ha desempeñado se reconoce y desde luego no nada más en el ámbito local, sino nacional. Yo quisiera, creo que es digno de reconocerse y mencionar que el trabajo realizado por usted al frente de la Secretaría y desde luego en el avance que tenemos en la plataforma digital, fue Aguascalientes el primer estado en conectarse a la plataforma digital nacional con datos reales y creo que este es un dato entre muchos que yo quisiera
poder externar en este foro, pero por la naturaleza misma del foro, pues no le puedo echar ya más flores, secretario, pero bueno, Muchas reconocer gracias. este trabajo. Y creo que la participación de quienes nos acompañan hace lo propio al respecto y somos testigos de realmente la entrega y dedicación que usted ha mostrado siempre al frente de esta secretaría. Se lo agradezco mucho. Y bueno, yo quisiera mencionar un poquito en el tema, desde luego, agradecer también a quienes nos acompañan a través de nuestras redes, muchísimas gracias. Y yo creo que es importante mencionar que los datos abiertos son clave en el combate a la corrupción. Esta ley, y bueno, desde luego con el surgimiento del sistema estatal, del Sistema Nacional Anticorrupción y que da pie al surgimiento de los sistemas estatales anticorrupción, se da, y quiero resaltar esto, que se da con relación y en base a movimientos ciudadanos, en los cuales la sociedad misma ha sido muy partícipe y a demanda de esta sociedad que está cansada de tanta corrupción, es que surge este nuevo sistema a nivel nacional y desde luego a nivel local. Obviamente esta iniciativa de 3 de 3 también fue una propuesta que se hizo en su momento por el Comité de Participación Ciudadana Nacional. Desde luego fue una propuesta ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron los artículos 29, 34 y 48. El formato inicial que se propone por parte del Comité de Participación Ciudadana obviamente fue una primera propuesta que desde luego se trabajó de manera muy coordinada con el Comité de Participación Ciudadana Nacional y con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional para dar pie precisamente a convirtiéndose en un instrumento. No se preocupe, secretario, estamos en vivo y son ruidos que se corren. Desde luego, esta propuesta se hace, se afina con el trabajo realizado a través de la Secretaría de la Función Pública en su momento, con el INAI a nivel nacional, y que da pie a la emisión de un formato único nacional, que es el que está precisamente operándose ahorita ya en lo que es la plataforma digital nacional y desde luego emana a los sistemas locales. Obviamente esto se convierte, es de carácter obligatorio para quienes tengan un cargo, empleo o comisión dentro de un ente público de acuerdo a lo que establece la Constitución Política Mexicana, y desde luego pues el objetivo principal es el de poder contar con información de los servidores públicos federales, estatales y municipales. Es un elemento que nos facilita y que facilita la transparencia y la rendición de cuentas. Es una herramienta que se puede utilizar por las autoridades facultadas para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, ya que permite desde luego analizar la evolución, que comentabas ya tú, secretario, patrimonial de los servidores públicos, así como identificar los conflictos de intereses. Creo que en este punto no cabe el decir no tenemos recursos, ya bien se mencionaba que es una plataforma que está a disposición de todos los entes, que no tiene un costo, que no hay un pretexto para decir no vamos a declarar, no vamos a utilizar la plataforma. Aunado a eso está la disposición total del área que es la responsable por ley de administrar esta plataforma, de apoyar, de capacitar, de orientar. No hay ningún pretexto, no hay motivo alguno para decir no podemos presentar, y desde luego nosotros desde el ámbito ciudadano seguiremos impulsando para que esto vaya rindiéndose al 100, ¿verdad? Que los entes que están por ahí faltando pues tienen de aquí al 31 de mayo para iniciar, para cumplir con esta obligación de ley. Sí, entonces creo que la disposición por parte de nuestro secretario la hay ahí y ahí vamos a seguirlo fortaleciendo y desde luego contando con los aliados que ya están trabajando en esto y reconocerlos desde luego, y
invitar a los que no se han integrado pues que lo hagan, ¿no? Que a final de cuentas es una obligación de ley, si no se cumple habrá una repercusión y obviamente, como bien lo comentaba el secretario en su momento, también existe la posibilidad del amparo, pero por las circunstancias y los antecedentes legales que existen ya, obviamente pues no les asiste la razón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues obviamente ya en relación a las preguntas detonantes que vienen y emanan de este foro, espero poderlas contestar todas, ¿verdad? En el caso de la dificultad constante en el llenado de las declaraciones, nosotros somos un órgano por naturaleza, podría decirle como, ¿cómo lo podríamos llamar, secretario? Sui generis. Sui generis, porque híbrido, porque sí. No estamos dentro del rango de sujetos obligados directos, nos han clasificado como sujetos obligados indirectos. Sin embargo, obviamente esta obligación que ahora es de ley, nosotros la hemos cumplido desde un inicio, sí. Porque no podemos, siempre dicen que hay que ser, decir lo que hablas, que concuerde lo que hablas con lo que actúas, ¿no? Entonces no podemos estar en un área de combate a la corrupción y no ser transparentes. Entonces, nosotros hemos sido muy cumplidos en la presentación de nuestras declaraciones y obviamente, pues, en cuestión de dificultades no las hemos tenido y cuando las tenemos, bueno, pues tenemos aquí siempre al lado al secretario que siempre nos apoya y aclara todas nuestras dudas. Entonces, en ese aspecto damos cumplimiento, aunque seamos sujetos obligados indirectos. El porcentaje de avances, quiero irme enfocado al sistema, ya el secretario hizo mención de los que actualmente están ya registrados en la plataforma. En la tercera pregunta, en relación a lo que es en qué consiste el llenado de la aclaración de intereses, bueno, pues ya nuestras invitadas lo han definido muy bien, ¿verdad? Yo me quedaría con que el registro de un beneficio social que no exista por ahí, que no te impida tomar decisiones y eso prácticamente. La facultad de emigrar de la plataforma, no estamos en el caso, obviamente tenemos ya la plataforma que la Secretaría ha puesto muy gentilmente a nuestra disposición y que en ese sentido, al igual que lo hizo con ustedes, llenamos ahí nuestras declaraciones correspondientes. ¿Y cuáles son los retos y perspectivas de la plataforma digital? Yo creo que es técnicamente seguirá siendo mejor, abriendo mejoras, secretario, y actualización pues de acuerdo a los avances tecnológicos que se vayan teniendo, pero debemos seguir impulsando y difundiendo la existencia de esta herramienta para que la ciudadanía la utilice, las aproveche y se conviertan precisamente en vigilantes ciudadanos. Yo creo que es importante que conozcamos estas herramientas, que la ciudadanía vea, que puede consultar y que puede ver los patrimonios de los servidores públicos y creo que podrá de esta manera la misma ciudadanía darle seguimiento al comportamiento de los servidores públicos, conocer sus conflictos de intereses y desde luego también la evolución de sus ingresos. Creo que es una herramienta que hay que aprovecharla al máximo, que nosotros como entidades tenemos la obligación de difundir que existe para que la misma ciudadanía pueda consultar y pueda darse cuenta de esas evoluciones que tienen nuestros servidores públicos. Sí. Creo que es una herramienta fundamental en el combate a la corrupción y debemos aprovecharla. Sí, creo que constituye una verdadera herramienta para detectar enriquecimientos ilícitos y posibles conflictos de intereses de las personas servidoras públicas, así como un instrumento de transparencia de la situación patrimonial de los mismos trabajadores de servicio público. Yo dejaría hasta aquí mi comentario. Creo que cada una de las aportaciones que han hecho el secretario, las contraloras, de gran valía y sobre todo muy importante conocer de manera directa de ustedes esas experiencias que se han tenido precisamente al conectarse a esta plataforma digital. Sabemos, porque hemos tenido y tenemos reuniones con el secretario y él muy gentilmente nos comparte sus experiencias,
que tiene con cada uno de los entes, ¿verdad? Pero escucharlos de manera directa pues es muy enriquecedor. Y desde luego sabemos y desde luego el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador del cual usted es parte, seguirá impulsando precisamente este tipo de acciones que nos ayudan desde luego a la transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, comisionado. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues escuchamos nada más y nada menos que el ojo y la representación de la ciudadanía en el comité y en el sistema estatal anticorrupción. Coincido en que estos ejercicios facilitan la transparencia y la rendición de cuentas, como bien lo mencionó presidenta, y sobre todo nos toca a nosotros los ciudadanos impulsar y difundir esta herramienta tecnológica, porque a partir de la pandemia pues ya lo físico, lo in situ ya quedó obsoleto y ya todo es a través de la tecnología. Sí. Hay que hacer una aclaración para la gente que nos sigue, que no solamente somos punta de lanza en el sistema 1 de declaraciones de servidores públicos, sino también de las candidatas en este proceso electoral 2022, que Aguascalientes fue el primer estado donde las 5 candidatas que contienden subieron su información patrimonial para que justamente la ciudadanía la pueda consultar, e invitar a la ciudadanía que utilice esta herramienta de consulta de las candidatas, de que vean cómo están y sobre todo de las y los servidores públicos del estado. Bien, para ya en la última etapa del foro, en una ronda de conclusiones que será hasta por 3 minutos por cada participante. El objetivo es de estos foros es generar la cultura de la integridad, ¿no?, para las instituciones y para las y los servidores públicos. Entonces cedo el uso de la voz a la Contralora del Tribunal Electoral, Cindy Cristina Macías Avelar. Tiene usted 3 minutos para ronda de conclusiones. Muchas gracias. Pues me gustaría referir que dentro de los retos, creo yo, principales de la implementación S1, más que ser un reto, es una oportunidad, ¿sí?, que tenemos nosotros los órganos internos de control para hacer un replanteamiento de este esquema de la presentación de declaración patrimonial. ¿A qué me refiero? Que es una oportunidad para poder hacer un cambio de paradigmas, ¿sí?, concientizar a los servidores públicos de cada uno de nuestros entes que este sistema de declaración de declaración patrimonial y de intereses, lejos de ser un tema pues complejo o escabroso, realmente abona a legitimar las acciones que realizan, ¿sí? Considero que es bueno concientizar, acercarnos a los servidores públicos, empatizar y precisamente irnos al origen, o sea, el saber que el ser servidor público es precisamente servir a la sociedad, que estamos por el bien común, ¿sí?, y que una de las formas en las que vamos a dar certeza y legitimidad a nuestro actuar es precisamente siendo transparentes respecto de los recursos que recibimos, ¿sí?, que el presentar nuestra declaración patrimonial pues da máxima publicidad, ¿sí?, da certeza, da, como comentaba, legitimar nuestro actuar, y que también nuestros datos están protegidos, y que también el hecho de homologar los formatos, de existir un solo sistema, pues precisamente da a la ciudadanía una mayor facilidad de acceder a los datos, de hacer comparaciones y del poder ver que lo que estamos haciendo pues se hace de una manera apegada a la legalidad, con un fin legítimo, y que también pues la tecnología está de nuestra parte, o sea, que es un aliado que nos va a permitir conocer en tiempo real, nos va a permitir ahorrar tiempo, ahorrar recursos, pues ha habido análisis de cuánto se ha ahorrado cada estado, y el estado mexicano creo que como 200 millones de pesos por la operatividad de este sistema. Entonces, no nada más es en beneficio de nuestro ente, sino de nuestro estado y hasta de nuestro país, ¿no? Que estamos ya en una época donde hay una cultura de transparencia, una cultura de poder dar cuentas claras de lo que estamos realizando, pero sobre todo eso, la esencia de que la ética y nuestra conducta pues es esencial, ¿no? Y muchas veces puedes hacer cosas muy grandes en la esencia o en la sustancia, pero si nosotros como servidores públicos no reflejamos
esa transparencia y esa intención de bien común, pues se queda ahora sí que obsoleto lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues uno de los retos también que yo advierto a los órganos ordinarios de control es precisamente este sistema de evolución patrimonial. Como bien lo comentaba el secretario técnico, pues entre más pronto presentemos nuestras declaraciones, mientras más rápido avancemos en la carga de la información, vamos a poder dar este sistema de evolución patrimonial, porque tampoco va a ser tan benéfico como se planteó el hecho de nada más presentarlo y no dar un seguimiento, ¿sí? Sino que es necesario el seguimiento, la retroalimentación, y pues esto va a abonar al crecimiento precisamente de esta cultura de transparencia, de erradicar la corrupción. Y lo que luego comentamos en varios foros, o sea, no se trata a grandes volúmenes o a grandes contextos. Creo que si cada quien contribuye desde donde está, se pueden lograr grandes cambios, y pues si nos están dando las herramientas a través de esta plataforma, tenemos que aprovecharlas y pues tratar de ser ejemplo para los demás entes de los beneficios que tiene esta plataforma, con ejemplos, con casos palpables y no nada más en la teoría, que todos estos esfuerzos que se han realizado pues realmente rindan sus frutos y se vea un cambio en la sociedad mexicana que tanto hace falta. Y tomar en cuenta que la ciudadanía es ya pieza fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier país. Vamos de la mano que la cooperación entre autoridades y ciudadanía pues ya es esencial y ya es una dinámica del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralora. Cedo el uso de la voz a la directora de la Contraloría Municipal de San Francisco de los Romos, Rosario Díaz Alemán. Adelante, Contralora. Sí, muchas gracias. Yo seré muy breve. Considero que un reto significativo es la continuidad y la profesionalización de las personas que intervienen en estos procesos. El periodo constitucional, insisto, de los ayuntamientos es muy corto, entonces, y las capacitaciones y el adiestramiento del personal es largo y es complejo. Entonces, si nosotros como autoridad administrativa tenemos las herramientas, tenemos ya el recurso humano capacitado, creo que valdría la pena una continuidad de estas personas, ya que en caso contrario, pues iniciaríamos prácticamente otra vez de cero. Entonces, tratando de evitar ese problema y que los servidores públicos, sujetos obligados a presentar la declaración, tengan autoridades competentes y capacitadas, ellos estarán también en buenas manos, bien atendidos y con la certeza de que la información que se les brinde pues es correcta, porque muchas veces también pasa que desde los órganos internos de control pues ni siquiera se sabe en qué consisten estos procesos y pues mucho menos van a tener, ser ese pilar dentro de las organizaciones y nuestros entes públicos, y por supuesto que el municipio saldría beneficiado de esta forma. Entonces, yo lo que abono es eso, a una continuidad de las personas que participan en estos procesos, ¿sí? Por la complejidad de los mismos. Y otra situación, la sociedad está ávida de la rendición de cuentas, de la transparencia, y estos mecanismos considero que son los correctos, los idóneos, y que de una manera consciente también los ciudadanos participen, porque se han hecho varios estudios y lastimosamente todos los temas de transparencia es arriba del 80%, quienes hacen las solicitudes son periodistas, el otro 15% son investigadores o estudiantes que refieren a hacer alguna actividad académica, y solamente el 5% son ciudadanos responsables, interesados en el quehacer gubernamental. Entonces, también exhorto a la ciudadanía que de manera responsable, con el mejor de los ánimos, con el ánimo de realmente conocer al municipio, a los entes públicos, pueden tener a la mano la información. Y yo creo que son herramientas valiosas, los mecanismos están dados. Solamente creo que esa apatía que luego solemos tener como sociedad mexicana, creo que el Estado está y ha creado todos los instrumentos para que nosotros estemos enterados del quehacer gubernamental y que no nos basemos nuestra toma de decisiones o comentarios pues en información que no es fidedigna. Esa también sería una de mis conclusiones. Muchas gracias, Contralora. A continuación cedo el uso de la voz al maestro Aquiles Romero González, secretario
Híjole, pues retos hay un montón, ¿no? Y la conclusión es muy básica. Ya hablábamos de lo que avanzábamos en Aguascalientes, ya presumimos algunos datos, y digo por presumir en el buen sentido de la palabra. La Contralora también nos refirió a esto que se consagró en el documento de buenas prácticas de las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales, un ejercicio de transparencia mexicana, México Evalúa y la Embajada Británica, que el ahorro es de 200 millones de pesos. Me quedan las dudas porque en otra cifra que había dado Transparencia Mexicana calculaba más o menos en 800 millones de pesos el ahorro, pero nada más para efecto de ilustrar un poquito más, a la CCEA le ha costado 2.5 millones de pesos poner en práctica la plataforma con los sistemas que se ha incorporado, ¿no? Entonces, si lo multiplicamos por los 27 que ya tenemos incorporados, si a cada uno le hubiera costado lo mismo, pues ya llegamos fácil a los 80 millones de pesos nada más en el caso de Aguascalientes, y eso lo multiplicamos por 12 entidades con las que trabajamos, con todos sus entes, sus municipios, pues se maximiza pues el recurso público local. Pero uno de los retos que yo veo es que hablamos de un sistema nacional, estamos cambiando esta lógica de somos una república federal y entramos en un sistema nacional donde el conjunto son todas las partes. Y hoy por hoy lo que vemos es un sistema nacional que está impulsado, está catapultando a partir de los esfuerzos locales, no del esfuerzo nacional. Hasta ahorita no tenemos más que las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales del INAI. De ahí en fuera no tenemos una sola declaración de un servidor público federal. ¿Cuál es el pretexto? Pues pretextos muchos. El detalle es que tenemos que recordar que en el régimen de responsabilidades los servidores públicos podemos cometer delitos y podemos cometer hechos de corrupción a través de la acción o de la omisión. Y aquí hay una omisión clara desde hace un par de años de no transferir datos cuando menos al S1, que es el motivo de esta plática, en el ámbito federal. Esa resistencia al cambio que platicábamos aquí, individual, colectiva e institucional, hoy se refleja en francas respuestas a recomendaciones no vinculantes como la emitida hace un par de meses por el Comité Coordinador Nacional, donde les pedía a todos los entes públicos del ámbito federal, estatal y municipal que transfiriera la totalidad de la información de las declaraciones patrimoniales y que hoy es letra muerta, pareciera, para el ámbito federal. Mientras los estados hagamos la chamba y la federación no haga lo propio, el sistema no es un sistema nacional, es un sistema local anticorrupción que quiere constituirse en un sistema nacional y que le exige a la CESNA y al Comité Coordinador Nacional que se ponga las pilas para convertirnos en sistema nacional. Si no entramos en esa lógica, los ahorros que están documentados, los esfuerzos de los contralores municipales, los esfuerzos de los individuos al presentar sus declaraciones patrimoniales en el ámbito local, van a ser bonitos esfuerzos. Sí nos vamos a colocar en los primeros lugares Aguascalientes y las otras entidades que están ya transfiriendo datos, pero no estamos logrando romper las inequidades en estados donde por sus condiciones geográficas, por sus condiciones económicas y sociales, hoy no pueden transferir datos. Y mientras el ejemplo del ámbito federal sea la opacidad y la no transferencia, la resistencia a constituirse como un verdadero sistema nacional, pues entonces estamos haciendo un esfuerzo prácticamente de tirar agua en el desierto. Hasta aquí quedaría yo con mis conclusiones. Muchas gracias, secretario. Por último y no menos importante, tiene el uso de la voz nuestra presidenta, Josefina Díaz. Adelante. Gracias, comisionado. Pues lo que acaba de comentar el secretario, pues la verdad creo que es importante y relevante. Yo creo que tenemos que seguir impulsando desde lo local y seguir con esa exigencia ciudadana. Y desde el ámbito ciudadano, pues creo que el compromiso que tenemos como Comité de Participación Ciudadana es seguir impulsando una participación ciudadana y una vigilancia activa por parte de la sociedad. Creo que si esta exigencia fue a raíz y derivada precisamente esta propuesta de una exigencia ciudadana, pues entonces la ciudadanía debe de aprovechar
que de esto surge una plataforma que contiene información consultable, que cualquier ciudadano puede accesar a ella y que se pueden convertir precisamente en vigilantes precisamente de la evolución patrimonial de nuestros servidores públicos. Yo, nuestro compromiso, como siempre, es seguir impulsando esa participación ciudadana y desde luego seguir difundiendo que existe esta plataforma y que puede ser consultable por cualquier ciudadano, ¿verdad? Y reconocer nuevamente los avances que se tienen a nivel Estado y los municipios que se han incorporado y desde luego nuevamente la entrega y dedicación que se ha puesto a través de esta Secretaría. Muchísimas gracias, comisionado. Gracias, presidenta. Bueno, pues es un tema inagotable, ¿no? El tema de declaraciones. Esperemos que no solamente sea el mes de mayo, sino todos los meses del año que restan. No me queda más que agradecer la siempre apertura de la Secretaría Técnica a través del maestro Aquiles por esta facilidad que nos da para llevar a cabo todos estos foros. En particular también el agradecimiento a las contraloras por aceptar la invitación. La presidenta, como siempre, estamos impulsando las actividades por esta cultura de la integridad y la participación ciudadana. Ya nuestra audiencia que nos acompaña a través de las redes sociales, agradecerles y que no dejen de lado la participación, la consulta de toda esta información por parte de las y los servidores públicos y que nos sigan a través de las redes en los demás foros por la integridad mes con mes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.